aplicarlo a nuestro camino de matrimonios. Gracias por su sintonía. Dejarme hacer. Dejarme hacer. Esta es una canción de Ictus, un conjunto de música católica de España, que trata sobre Jeremías 18, aquel pasaje precioso donde Dios le dice a Jeremías que baje a ver al alfarero y está haciendo una vasija de barro y se le quiebra y la vuelve a hacer. Entonces le dice Dios a Jeremías: ¿por qué no puedo hacer yo eso con ustedes? Y eso es lo que hoy le pedimos al Espíritu Santo, que nos ayude a dejarnos hacer. Si quiere, cante conmigo. Dejarme hacer. Dejarme hacer. Dejarme hacer es cuanto pides de mí. Dejarme hacer de nuevo por ti. Dejarme hacer en tus manos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que te hagas presente, que a todas las personas que estamos escuchándote a ti, nos puedas abrir la mente y el corazón a este mensaje que viene por intercesión de Santa Mónica y de la Madre de Dios a través de la radio. Que nos podamos dejar hacer, Señor, otra vez, volver a empezar, cambiar nuestra forma de pensar y mejorar en nuestro camino de conversión y de santidad matrimonial. Dejarme hacer. Dejarme hacer. Bueno, como el de matrimonios podríamos decir dejarnos hacer. Dejarnos hacer. Dejarnos hacer es cuanto pides para nosotros. Dejarnos hacer de nuevo por ti. Dejarnos hacer en tus manos, Señor. Qué lindo eso, qué lindo podernos sentir juntos en las manos del Señor para mejorar. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos el programa. Santificarnos en pareja. Vamos a hablar de un montón de frases bonitas de San Agustín. Recordemos que nuestro Papa León XIV es de esta orden de San Agustín. A Santa Mónica, San Ambrosio le dijo: mujer, queda en paz, no sufras. Que no pueda permitir Dios que se condene un hijo de tantas lágrimas. San Ambrosio. No sé, hermanas y hermanos, si ustedes han leído el libro de Confesiones de San Agustín. Ojalá lo puedan encontrar y leer. Es un libro importantísimo en la fe católica, citado un montón de veces en el catecismo. Hay otra literatura importante que se llama Santa Mónica, las lágrimas de una madre, de una religiosa de apellido Fordes. También un documento para leer, ¿verdad? Pero vamos a hacer un esquema primero de la cultura actual, ¿verdad? Que la gente hoy, los matrimonios en general, no sé si usted puede pensar en matrimonios que estén a su alrededor, si van o no a misa, si acostumbran a orar en pareja, si dan un buen testimonio a sus hijos, si educan a sus hijos en la fe y si en el corazón de estas personas está la clara conciencia y deseo de que sus hijos lleguen al cielo, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso. No sé si ustedes a nivel personal como matrimonio, tema para conversarlo, estas preguntas son interesantes. ¿Estamos nosotros dando un buen testimonio? ¿Cómo estamos participando de la Eucaristía? ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos orando repitiendo estampitas o ni siquiera rezamos o decimos de memoria el Padre Nuestro nada más? Y hoy vamos a pedirle a Santa Mónica que nos ayude a crecer. A crecer. Siempre se va a poder crecer. Siempre, siempre, siempre. No hay límite, ¿verdad? Digamos, conocemos la palabra de Dios, conocemos la revelación de nuestro Señor Jesús, que en Jesús es la máxima revelación, y aún así lo que conocemos de Dios es como meter un vaso de agua en el mar y sacarlo y decir: yo conozco el mar viendo el vaso. Dios es inabarcable. Isaías 55 lo dice, que así como está de distante el cielo y la tierra, así los pensamientos de Dios están distantes de los nuestros. O sea, yo no puedo meter un vaso de agua en el mar
y sin ni siquiera tener un pez ahí, decir que ya conocí el mar y no he visto ningún animal del mar, no he visto nada, nunca he buceado, ¿verdad? Y cuando uno ve el mar en televisión, porque yo no soy un buzo profesional, una vez buceé, fue muy interesante cuando era muy joven, pero es precioso, ¿verdad? Ver esas imágenes en televisión sobre el mar, ¿verdad? Y así es la vida eterna, es algo inimaginable viendo un vaso de agua salada del mar. Santa Mónica. El día que se celebra el Día de Santa Mónica es el 27 de agosto que recién acaba de pasar. Santa Mónica se casó con Patricio, una persona que no tenía la fe católica, se le dice pagano, y una persona violenta, alcohólica, infiel. Esto hizo sufrir mucho a Santa Mónica. Santa Mónica duró muchísimos años tratando de convertir a su esposo. Lo logró al final. Los últimos 2 años de vida de Patricio, él se convirtió. Pero en este tiempo antes de su conversión, con estos problemas, Santa Mónica sufrió muchísimo. Y Santa Mónica no compartía la idea de su esposo Patricio de cómo educar a San Agustín, cómo educar a sus hijos. Y este San Agustín tuvo una vida descarriada. Él era una persona filósofa, inteligentísima, y de un momento a otro se metió en una secta que se llama maniqueísmo, donde tenía un montón de errores doctrinales, y esto le causó muchísimo dolor, un dolor inmenso a Santa Mónica. Un dolor inmenso a Santa Mónica. Por eso les decía que si nosotros como matrimonios y los matrimonios con los que compartimos siempre tienen esa clara conciencia de la educación en la fe, o no importa si nuestros hijos se van en una secta o si creen en otras cosas, y bueno, cómo se manejan esas cosas y cómo podemos resolver este tema. También en esta etapa de San Agustín, antes de su conversión, San Agustín engañaba y mentía. Una vez la engañó terriblemente porque iban a un viaje en el puerto de Cartago y él prometió acompañarla, pero se fue secretamente a Roma, San Agustín. Y la angustia de Santa Mónica fue, bueno, impresionante. Algunas frases de este libro que les comentaba de San Agustín, Confesiones de San Agustín, que es un libro que recoge el testimonio de su conversión, de su vida antes y después de conocer al Señor, y escrito por él. Entonces hay un montón de frases de San Agustín para su madre. Dice una: mi madre, tu fiel sierva, hablándole al Señor, me lloraba ante ti más de lo que lloran las madres la muerte del cuerpo. Y aquí esto es importante porque para Santa Mónica la vida eterna era más importante que esta vida por la que estamos pasando, que de hecho es una vida temporal. Y la preocupación de esta madre era la vida eterna de su hijo. ¿Y cuántas veces estamos nosotros aterrados por el problema de la muerte? Pero si luchamos por la vida eterna, tanto de nuestros hijos como la nuestra, si estamos en ese esfuerzo constante, estamos cumpliendo nuestra misión. Nuestros hijos no son nuestros, vienen a través nuestro, son del Señor. Y nosotros tenemos la misión de educarlos en la fe, misión que recibimos en el sacramento matrimonial. Y ellos no van a entrar de nuestra mano al cielo, van a entrar solos. Y por eso tenemos que darles un muy buen testimonio. Y por eso tenemos que educarlos en la fe. Ya las instituciones educativas no hacen eso. Es nuestra responsabilidad educarlos en la fe con nuestro testimonio, hablando de estos temas, conversando. Pueden mandar estos programas a sus hijos si son ya adultos, jóvenes, y dialogar. Pero generalmente no quieren, no tienen tiempo. No, hay un gran rechazo para Dios. Pero esta madre, repito la frase: mi madre, tu fiel sierva, me lloraba ante ti más de lo que lloran las madres la muerte del cuerpo. Esto habla mucho de Santa Mónica. Otra frase que dice lo mismo: ¿cómo podía ser que tú desoyeras y rechazaras las lágrimas de Santa Mónica o de mi madre? No te pedía oro ni plata ni bien alguno pasajero, sino la salud espiritual de su hijo, que era suyo porque tú se lo habías dado. Y aquí, hoy Santa Mónica nos hace esta otra pregunta. ¿Estamos orando
por la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Yo pienso que este programa nos puede ayudar mucho a elegir batallas de oración que tenemos que ganar, que tenemos que compartir como matrimonio. Hay una parte donde en el libro de Confesiones San Agustín habla de sus padres ya difuntos después de la muerte, ¿verdad? Esto es en el capítulo 12 del libro noveno, así se dice. Y ojo, estas lindas frases. Únicamente deseó que nos acordáramos de ella ante el altar del Señor, al cual había servido sin dejar ningún día, sabiendo que en él es donde se inmola la víctima santa, con cuya sangre fue borrada la escritura que había contra nosotros, y vencido el enemigo que cuenta nuestros delitos y busca de qué acusarnos, no hallando nada en aquel en quien nosotros vencemos. Aquí San Agustín dice un montón de cosas importantes. Primero, que su madre le pidió que se acordara de ella en el altar y que iba todos los días. Y según entiendo, iba 2 veces al día. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque nos hace entender que nosotros sin el Señor no somos nada y que lo necesitamos a Él. Tuve la oportunidad hace unos días de compartir en una comunidad que tiene como nombre Santa Mónica la parroquia, y fui invitado a conversar sobre este tema y se me ocurrió usar un ejemplo interesantísimo. Imagínense, usé a Popeye y les puse un video de Popeye. Les preguntaba al público, ¿qué tiene que ver Popeye con Santa Mónica? ¿En qué se parece Popeye a Santa Mónica? Y entonces pasó el video, ¿verdad? Donde Popeye se come las espinacas y saca la fuerza y ahí construyó como una casa en un segundo, ¿verdad? Y al final, tratando de ser pedagógico con el público, la gente entendió que Popeye sin espinacas no es fuerte, no vale un 5. De alguna manera, Santa Mónica entendía esto. Y es lo que quisiera que hoy quede muy, muy claro en todos nosotros. Sin la Eucaristía, sin nuestra oración, sin los sacramentos, sin la palabra, nosotros no valemos nada, no tenemos fuerzas. El demonio nos va a rodar en 5 segundos. Recordemos que la santidad matrimonial es un edificio que se construye piedra por piedra y no es una varita mágica. En el bautismo recibimos la primera piedrita, la primera semilla de mostaza, y hay que hacer crecer el árbol. Y tenemos que ayudarnos como matrimonio y en comunidades. Por eso este programa a mí me gusta que lo escuchen comunidades de matrimonios y de personas que quieran crecer, para que discutan y aporten más al tema y traigan otras frases de Santa Mónica y de San Agustín y crezcamos todos. Y que ustedes ojalá lo puedan compartir en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en Facebook, Instagram, en YouTube. Y ahí pongan en comentarios alguna frase que yo no dije o algo que haga más grande este programa. Y así todos nos ayudamos. También en las redes sociales de Su Radio María. Digo Su Radio porque este programa se hace en Costa Rica, pero se transmite mucho en Venezuela y en otros países. Curiosamente, en Venezuela se escucha muchísimo. Es interesante, ¿no? Dios hace maravillas con Radio María y uno no sabe, ¿verdad?, quién escucha desde este lado del micrófono, pero bendito sea Dios por este pueblo hermano. Y aquí, en esta frase, San Agustín nos explica la Eucaristía, sabiendo que en él, en el altar del Señor, se inmola la víctima santa con cuya sangre fue borrada la escritura que había contra nosotros. En la cruz, en cada misa se actualiza la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es como que llegamos a la misa y de un momento a otro el Señor espiritualmente nos lleva al día de su propia muerte y nos pone ahí a la par de María y da su vida por nosotros y estamos enfrente de Él. Y resucita también. En cada misa pasa eso. ¿Cómo no vamos a llegar temprano a misa? Está esa famosa pregunta de que si es válida la misa si llego antes del Evangelio o antes del perdón de los pecados. Hermanas y hermanos, esa pregunta no se hace. Hay que llegar a misa antes. Hay que leer las lecturas desde antes del canto de entrada. Es como que yo esté enfermo y voy a dar mi vida, estoy agonizando y nadie llegue a verme. Y mis amigos, mi familia, mis hijas, mi esposa, no.
estaban ocupados y no llegaron. Por Dios. Si es válido decir, bueno, es que iba para misa y me detuve a ayudarle a mi mujer porque estaba en un problema, o a una hija en una emergencia, entonces llegué tarde por alguna razón extrema. Entonces la misa es válida, pero no es que puedo llegar a misa a cualquier hora. Y este valor Santa Mónica nos los da, pues muy, muy importante. Recordemos que María estuvo ahí al pie de la cruz. Recordemos que Jesús nos reveló a un Dios papá que nos ama, que va a estar ahí ese papá en la misa con nosotros al lado de María, viendo a su propio hijo dar la vida por nosotros. Diga su nombre, por Tony, por usted. Y es ahí donde esta canción de dejarme hacer pues cobra sentido, porque si yo empiezo a asistir a misa diaria como hacía Santa Mónica, empezamos a cambiar un montón de cosas. Empezamos a entender un montón de cosas. La primera, que Dios no creó el mal, ¿verdad? Permite el mal, pero Él no es el que nos hace daño, el que nos manda el dolor y el sufrimiento. Por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Tenemos que entender el tema de la libertad versus el libertinaje. Tenemos que entender que cada vez que pecamos nos separamos del Señor, que el pecado es la muerte. Entonces los sacramentos, la reconciliación nos ayudan mucho. Y sabemos, como dice Romanos 8:28, que Dios interviene en todas las cosas para bien. En todas las cosas para bien, hermanas y hermanos. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica esto? ¿Cómo podemos poner en práctica la vida de San Agustín en nuestro matrimonio y en nuestro caminar de santidad como pareja? Bueno, la constancia y la perseverancia. Analicemos esto. Hagamos un papelito y escribimos constancia y perseverancia y analizamos nuestro camino espiritual, nuestra forma de orar, de estar con la palabra de Dios, de recibir los sacramentos. Nuestras lágrimas y súplicas sinceras son realmente lágrimas las que derramamos por nuestros hijos en la fe, o no nos importa tanto. Entonces ahí hay un balance. ¿Qué tanto confiamos en ese pasaje de Romanos 8:28 de que Dios interviene en todas las cosas y de un mal saca un bien mayor? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra paciencia en los tiempos difíciles? Hay 2 versículos importantes sobre la paciencia, pero muy, muy importantes, hermanas y hermanos. Santiago 1, versículo 2. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada, palabra del Señor. Esta capacidad de soportar es la capacidad de producir paciencia. Santiago 1:2, anótelo y leámoslo siempre. Considerémonos afortunados cuando nos toca soportar toda clase de pruebas. Dios las permite y saca bien, nos ayuda a crecer. Y las permite porque somos libres. Dios es amor y somos nosotros los que pecamos. Y estas pruebas son parte de las consecuencias del pecado. Romanos 5, San Pablo nos dice en el versículo 3, en Romanos 5, más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, palabra del Señor. Nos gloriamos hasta de las tribulaciones. ¿Y es eso así en nuestra vida? ¿O nos quejamos en nuestras tribulaciones y no las aceptamos y nos deprimimos y perdemos el sentido de la vida? Esta canción la compuse pensando en que es Jesús el que la dice, es el que habla, digamos. Entonces, si no está manejando y puede cerrar los ojos y está en oración, imagínese que Jesús le está diciendo a usted que está tocando la puerta y que le abra su corazón, como decíamos en la oración adelante, en el inicio, ¿verdad? Y dejemos que entre y entendamos que Él dio su vida para salvarnos, para sanarnos, para tomar nuestra mano y llevarnos al cielo. Escuchemos y seguimos conversando sobre Santa Mónica y cómo podemos aprender de la paciencia de Santa Mónica, que rezó toda su vida y logró hacer santo a su hijo y hacerse santa a ella. Escuchemos.
la puerta. Quiero entrar a sanar tu corazón. Ábreme la puerta. Entrégame todo tu dolor. He venido a sanar. He venido a sanar tus heridas. Entrégamelas ya. He venido a sanar. He venido a sanar tus heridas para clavarlas en mi cruz. He venido a sanar. He venido a sanar. Yo soy la respuesta. Yo soy el camino. Yo soy a quien andas buscando. Yo, tu descanso. Ábreme la puerta. Siente mi presencia. Ábreme la puerta. Déjame inundarte de mi amor. He venido a sanar. He venido a sanar tus heridas. Entrégamelas ya. He venido a sanar. He venido a sanar tus heridas para clavarlas en mi cruz. He venido a sanar. Mira que he venido a sanar tu corazón. Quiero entrar. Déjame entrar. En mi cruz quiero dejar todas tus heridas. Toco tu puerta. Si me abres, yo entraré para sanarte, para liberarte, para perdonarte. Ábreme la puerta. Si me abres, yo entraré. Ábreme la puerta de tu corazón. Entrégamelas ya. Déjame sanar. Déjame sanar. Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos. El Señor nos sana, hermanas y hermanos, y nos sana en la Eucaristía. Estar frente a la cruz en ese momento tan importante para el Maestro es importante. Los discípulos no pudieron estar ahí, pero nosotros sí. Nosotros sí podemos estar ahí, con María al pie de la cruz. Veamos otra frase de Confesiones, libro 3, capítulo 11. Ella no cesaba de llorar por mí ante ti en todas las horas de sus oraciones. Hay un modelo de oración aquí, constante. Y hay una frase que me regalaron importante, buena, importante y bonita, que habla sobre esto. Pío XII
en un documento que se llama Humane Generis, dice: es un misterio insondable que la salvación o la condenación de algunos dependa de la oración y el sacrificio de otros. Es interesante porque esta paciencia de Santa Mónica de orar toda su vida por su hijo y por su esposo logró la santidad de San Agustín. Y hoy nuestro Papa es agustino. O sea, imaginémonos una mamá que reza por su hijo y logra que un montón de años después, pero montones de siglos, nuestro Papa, o sea, sigue ese fuego vivo de San Agustín. Y bueno, yo lo uso montones. Cada vez que tengo que dar una charla, busco frases de él y me iluminan demasiado. Como esta, que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, la salvación, tenemos que dar ese paso, tenemos que trabajar nosotros en eso, ¿verdad? Entonces, la paciencia, como decían estos versículos, es importante, y la oración de intercesión, entender que Santa Mónica oró por su familia y lo logró. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes. No es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas, como le dijo San Ambrosio. Ella me llevó en su corazón como madre, dice San Agustín, para que tú me engendraras en tu luz. Ella lo llevó en su corazón como madre para que Jesús lo engendrara en la luz de él. Santa Mónica no fue solo la madre biológica, fue su madre espiritual, y nosotros tenemos que ser padres y madres espirituales de nuestros hijos, y yo tengo que ser el padre espiritual de mi cónyuge y mi esposa mi madre espiritual. Vamos aterrizando un poquito el tema sobre Santa Mónica, la oración constante como sacramento vivido, recordando esas lágrimas de Santa Mónica, la esperanza sostenida en Dios, hermanas y hermanos, recordando esa frase de que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas, esa maternidad espiritual y la fe vivida en comunidad. Recordemos que ella participaba de dirección espiritual, participaba de la iglesia. ¿Qué tanto lo hacemos nosotros o estamos en islas? La paz que da la vida sacramental plena, esa paz interior, esa libertad interior que da esto, hace posible estas cosas. Entonces, hago unas preguntas para que conversen en su matrimonio. ¿Cómo podemos perseverar en la oración? ¿Vemos resultados? ¿Cómo estamos participando en los sacramentos? ¿Cómo podemos lograr poner metas de confesión frecuente, de Eucaristía? Bueno, si no es dominical, por supuesto la dominical, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos asistir a la Eucaristía hasta lograr la meta óptima de la misa diaria? Entonces, es como que Popeye se comiera las espinacas todos los días y nunca dejó de comerlas, entonces nunca fue débil. No sé si se acuerdan que había un personaje, Brutus, ahí, un señor gordo, grande, que siempre lo golpeaba todo, y Popeye era chiquitito, pero con espinacas era muy, muy fuerte. Entonces, si Popeye comiera espinacas todas las mañanas, pues Brutus se alejaría porque se daba por vencido. Y así es el demonio, que nos está tentando y tentando y tentando. Pero si comemos espinacas, el Señor nos va a ayudar. Él venció la tentación en el desierto. La oración de intercesión. ¿Por qué no nos ponemos el propósito de orar por tal persona que está pasando tal problema? Que está en adulterio, que está en un problema de salud, en un problema económico. Y empezamos a orar y orar y orar. Y a acompañar también, si es posible, y interceder. Y hay temas prácticos, hermanas y hermanos, como escoger una hora fija en el día con nuestro cónyuge para hacer la oración de pareja. También podemos tener frases de Santa Mónica y de San Agustín pegadas en la computadora, en el teléfono, en un papelito, en el espejo del baño. Se pueden ofrecer misas por la conversión de personas, la conversión de nuestros hijos. No hay que decir el nombre, por la conversión de un hijo, se dice. Si estamos cansados, desanimados, tenemos que ir a misa con la doble tracción. Uno le ayuda al otro. Mi amor, ayúdame a ir a misa si ves que no quiero ir. Pongamos una frase, pongamos algo que nos ayude a que no dejemos de ir a la misa. Ir con objetivos claros, con intenciones ya preclaras como matrimonio. En esta misa del próximo domingo vamos a ofrecerla por este hijo, la que sigue por el otro, toda la misa para él, la otra para nuestra hija. Y entonces eso le va dando una dinámica interesante. Podemos poner en el calendario de pareja
cuando oramos juntos, pero también cuando vamos a clases de Biblia o cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Podemos leer el Evangelio del día juntos. Ahora hay muchas formas de hacerlo, pero muchas, hasta que se hace el hábito espiritual. Y las cosas que nos cuestan las podemos poner ahí y subrayar y trabajar. ¿Por qué me cuesta tanto esto? Si pudiéramos congregarnos en comunidades, hermanas y hermanos, vieras cómo sirven los testimonios de los otros matrimonios, porque todos pasamos por lo mismo y hay momentos de debilidad. ¿Cómo lograr hacer pequeños sacrificios, renunciar a algo? Al café, a las redes sociales, a un dulce. Todo eso ayuda al dominio propio. Lo ofrecemos como una ofrenda por la conversión de la familia, por los jóvenes, por las guerras mundiales. Comprarnos el librito de misa que tiene unas explicaciones. En fin, ahí les di un montón de ideas. Repito, este programa está elaborado para ser escuchado en pareja y en grupos. Si usted lo está escuchando solita, solito, pues también hacemos la meditación frente al espejo. Pero se puede encontrar este programa con el título de Santa Mónica y la ayuda a nuestro matrimonio. Ahí en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en las redes sociales de las radios Marías en las que usted está escuchando. Y si nos puede ayudar compartiendo el programa es muy bueno, porque entonces otros matrimonios lo van a lograr. Con que le ayudemos a un matrimonio más, estamos haciendo familia, estamos haciendo iglesia, estamos trabajando en salida. Que no sea solo para nosotros. Porque esto es importante. Ojalá llamar a 3 matrimonios y decirles, ¿por qué no vienen a tomar café a mi casa a escuchar este programa? O escúchenlo antes y nos reunimos a conversar sobre Santa Mónica, un tema lindísimo. Podemos comprar los libros y regalárselo a 2, 3 matrimonios. Leamos esto y nos reunimos a conversar sobre el libro de Confesiones o las lágrimas. Señor, te pedimos que podamos crecer como familia, como matrimonio, que podamos ser testimonio para nuestros hijos, Señor. El camino de santidad matrimonial no es sencillo. La familia está atacada por todo lado. Y, Señor, tú nos has elegido. Si estamos escuchando este programa hasta este final, nos has elegido para hacer luz en el mundo, para el matrimonio y la familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a lograr cumplir la misión para la cual nos creaste. Te lo pedimos por intercesión de Santa Mónica y consagrándonos a la Madre de Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Demasiadas gracias por su sintonía. Les pedimos que recen por Radio María, que recen por este programa Santificarnos en Pareja, para que la audiencia aumente, para que sea escuchado en las redes sociales hasta el final, para que no lo abran y lo cierren. ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales? Para que grupos de matrimonio lo puedan usar pedagógicamente para crecer. Que Dios los bendiga. Recordemos que todos los oyentes de la radio somos misioneros. Tenemos que compartir todos los programas, más los que nos gustan, ¿verdad? Somos los misioneros de la radio. Los conductores de programas hacemos los programas, pero ustedes, queridos hermanas y hermanos, tienen que compartirlos para poder llevar este mensaje hasta los confines. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.